Muy bien, muy buenas tardes, mis estimados hermanos que ya están sumándose a esta transmisión especial en vivo y en directo aquí en su plataforma de YouTube del apologista evangélico Barragán Salvador. Pues sean cada uno de ustedes bienvenidos y pues que Dios les bendiga en gran manera. Gracias por su gentil sintonía a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Me presento, mi nombre es Joel Moody y estoy desde la ciudad de Lima, en la República del Perú, listo para poder moderar esta serie de debates que se está llevando a cabo entre mis estimados Guido Rojas y Salvador Barragán. Creo que ya se ha vuelto un clásico este encuentro entre ambos debatientes y creo que sus debates siempre han sido de muy buena argumentación en cuanto a información histórica, teológica, bíblica, y creo que cada uno de ustedes siempre ha salido complacido después de ver esta serie de debates que se da a cabo entre Guido Rojas y Salvador Barragán. Personalmente yo también me gozo mucho de poder apreciar estos debates y qué mejor también estar moderando este debate, pues para mí es un honor y un placer y un agradecimiento especial a ambos por darme ese privilegio de poder moderarles este debate. Así que mis amados hermanos, por favor, antes de comenzar, les pido que compartan esta transmisión en todas las redes sociales y por favor invita a tus amigos, familiares, seres queridos y conocidos para que puedan apreciar esta transmisión especial. Y el debate de hoy es sobre la sucesión apostólica. Es un nuevo debate sobre este tema. Ya anteriormente ambos debatientes han estado compartiendo este tema y pues hoy hay una nueva edición sobre este debate, así que esperamos que sea de tu perdón, acá me están distrayendo. Perfecto, esperamos que sea de tu agrado. Así que bendiciones, mis amados amigos y hermanos, por estar presentes en esta transmisión. Bueno, voy a cederle la palabra a ambos debatientes para que puedan presentarse y pues podamos ya iniciar con esta transmisión. Guido, es un gusto tenerte nuevamente aquí en la plataforma de YouTube de Salvador Barragán, así que tienes un minuto para presentarte, mi estimado. Adelante. Gracias, Joel. Bendiciones, un saludo afectuoso en el amor de Cristo hasta Lima, Perú y también hasta México, donde vive, bueno, no me acuerdo bien la región donde vive nuestro amigo Salvador Barragán, creo que es cerca de la Ciudad de México. Aquí es de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con esta tercera entrega de este interesante tema sobre la sucesión apostólica con algunos argumentos nuevos, ya que en el último debate, pues Salvador Barragán pidió de pronto a hacer algunas aclaraciones con respecto a las fuentes que yo utilizo, que en este caso serían casi siempre de historiadores protestantes, con la premisa que nos dio ya el moderador de hacerlo siempre con altura, con respeto, porque admiro, aprecio a Salvador Barragán y nada de ataques personales, solamente a manera pues de exposición. Entonces también va a ser una regla de este importante debate. Saludos al pueblo católico, pueblo evangélico de la plataforma Salvador Barragán. Estos debates también los transmitiré después en mi canal de YouTube, Teólogo Guido Rojas, y en mi canal de Facebook, que se llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas. Gracias, Joel Moody, el moderador estrella. Adelante. Gracias, Guido. Gracias por tus consideraciones y es nuevamente agradecerte por estar aquí compartiendo la sala con nosotros para debatir este tema. Como tú dices, es una tercera entrega sobre la sucesión apostólica. Así que complacido de poder moderar un debate entre ustedes dos, mis estimados. Así que ahora les cedo la palabra a también mi estimado Salvador Barragán para que también él se pueda presentar. Adelante, mi estimado. Muchas gracias, hermano Joel Moody. Un fuerte abrazo y saludos cordiales hasta Lima, la República del Perú. También muchas gracias al licenciado Guido Rojas por otra vez visitar este canal, esta plataforma. Como bien lo ha dicho el licenciado Guido Rojas y nuestro hermano Joel Moody, entonces vamos a hacer un debate de altura, sin descalificaciones, sin temas personales, todo va a ser al punto y doctrinal. Muchísimas gracias y bendiciones a todos los hermanos y a todos los católicos que se conectan a esta plataforma.
Les hago un llamado, por favor, a los moderadores también de este canal, que no bloqueen a los católicos, y que todos los mensajes o el chat ahí en el vivo de la plataforma tienen que ser mensajes doctrinales, ¿verdad? Cero descalificaciones. También está prohibido ofender a los católicos en cuanto a su fe, y también viceversa, ¿verdad? Todo católico, todo evangélico que infrinja la ley del canal, pues va a ser suspendido por algunos minutos, y si sigue, pues va a ser bloqueado el canal. Muchas gracias. Perfecto, gracias Salvador Barragán. Y bueno, me sumo a tu petición, a los moderadores del canal. Por favor, se les pide no bloquear a ningún católico o evangélico o a cualquier persona que pueda estar comentando en el chat y que pueda profesar una fe diferente. Bueno, siempre y cuando no existan faltas de respeto, ¿no? Y siempre les pido que puedan amonestar primeramente, advertir, no directamente bloquear, sino advertir, ¿no? Y si ya no hace caso a las advertencias, pues ahí sí podrían proceder a bloquear. Se los pido en el amor de Cristo, mis amados hermanos. Por favor, siempre una exhortación con amor, tanto a católicos como a evangélicos, a comentar con respeto y a no descalificar a nadie. Se los pido en el amor del Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Muy bien. Vamos a estar tratando o viendo este tema sobre la sucesión apostólica en una tercera entrega sobre este interesante debate, ¿no? Que se ha estado llevando a cabo ya en varias oportunidades. Así que vamos a brindarle a cada uno de ustedes el formato de este debate. Ya ambos debatientes se acaban de presentar. Ahora lo que viene es un primer bloque de 20 minutos de exposición, donde cada debatiente estará defendiendo, presentando sus premisas sobre este tema de la sucesión apostólica. Finalizado este primer bloque, damos inicio al segundo y último bloque, también de 20 minutos, donde cada debatiente tiene la oportunidad de replicar a los argumentos de su oponente, también, como ya lo dije, en un plazo de 20 minutos. Finalizado ello, estaríamos dando por finalizado este debate, siempre deseando que haya sido de bendición y edificación para tu vida. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo para Álvaro Hernández, para Siervo de Jesús Israel Vázquez, Azucena Cardona, Elías Maldonado, Samuel Pereda, Atena JS, Ada de la Garza, Damián Espino, Javier Arana Requelme, Alberto Mendoza, Claudia Berenice, Julio Flores, Luis Ángel, Pedro Ríos, Miguel Nolasco, Moisés, Jaime, Son of a King, y a todos los amados hermanos que se están sumando a esta transmisión. Dios les bendiga. Gracias por compartir, gracias por suscribirse y gracias también por comentar con el respeto que nos debe caracterizar a todos los cristianos. Vladimir Flores, L. García, José Esteves, Dios les bendiga. Así que vamos a dar inicio a este emocionante debate sobre la sucesión apostólica en su tercera entrega. Así que Guido, tienes la oportunidad de presentar nuevamente tus argumentos sobre la sucesión apostólica en un plazo máximo de 20 minutos a partir de ahora. Adelante, mi estimado Guido. Gracias, Joel. No olvides, cuando falten 5 minutos, me muestras el cronómetro, ya faltando uno como la otra vez para ir concluyendo los temas. Bien, en esta oportunidad vamos a tener otra entrega de este importante tema que a mí, más que un debate, esa manera de cultura religiosa, decía un gran pensador, Pablo decía: nuestra voluntad de demostrar frente al templo que se levanta, la escuela que se demuestra. Y es lo que yo he tratado de hacer como un teólogo católico. Si yo digo, por ejemplo, que la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo está en Roma y que es la sede de nuestra iglesia, no es solamente decirlo, sino también demostrarlo, y también lo que creemos nosotros que es una sucesión apostólica, en el sentido de que los inicios del cristianismo habían unas listas, había unos jerarcas, había un compendio doctrinal, había unas herejías que se combatían, y había siempre lo más importante, y que esto es bíblico, en cuestión de neumatología, la asistencia del Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu Santo ha actuado en la iglesia de Jesucristo, y tenemos la promesa, como él mismo lo decía, que quiera el poder de la muerte podrá vencerlo, o sea, el mismo poder del infierno, algo así. Bien, vamos al inicio como tal, vamos a hacerlo con pruebas bíblicas. Lo voy a hacer primero esta Biblia, que es una Biblia evangélica, la Biblia de las Américas, de la
Nueva Versión Internacional, Editorial Vida, es una editorial evangélica. Una cita bíblica que es importante es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13 y 14, donde ya es lo como llama el apóstol conocido también como las actas de los apóstoles, porque es, como así decirlo, la biografía que nos da el evangelista Lucas sobre lo que fue la comunidad cristiana primitiva en manos ya de los apóstoles. Dice así la palabra de Dios. Entonces regresaron a Jerusalén. Importante recalcar, porque nosotros también los católicos creemos que Jerusalén es la sede madre, al fin y al cabo, la ciudad santa, ciudad de Dios, o la ciudad del rey David, como se le conocía, donde sucedieron acontecimientos importantes en el ministerio público de Jesucristo. Lo más importante, donde él murió y en el Calvario, y donde resucitó después en la tumba de José de Arimatea, y después se presentó a los apóstoles. Pero dice la palabra de Dios cuando dice, entonces regresaron a Jerusalén, del monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, y no siempre como primero a Pedro, siempre aparece Pedro en primera lista. Cuando dice el término primero es proto, griego, que quiere decir primero, en señal de importancia, de reverencia, de dignidad, de autoridad. Seguidamente estaba Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos ellos estaban unánimes, entregados de continua oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesucristo, y con los hermanos de él. Quiero hacer énfasis en este último, haciendo referencia a los hermanos de él. Para la Iglesia Católica, ese término, bueno, quiere decir los parientes primos de Jesucristo. Para los evangélicos quiere decir hermanos carnales, pero quiero hacer referencia a lo que nos dice en esta Biblia de Estudio de las Américas, cuando dice a pie de página los hermanos. Los hermanos de Jesús eran Jacobo, Santiago, José, Judas y Simón, según Marcos 6:3. Antes de la resurrección, ellos no creían en él, en Jesucristo, como aparece en Juan 7:5. Después de la resurrección, Jesús se apareció a Jacobo, como aparece en 1 de Corintios 15:7, quien llegó a ser figura preeminente de la iglesia de Jerusalén, como aparece en Hechos 15:13, y considerado como autor de la epístola de Santiago. Quiero hacer énfasis en esto porque la primera sucesión, por así decirlo, apostólica que vamos a tener en cuenta es en la propia ciudad de Jerusalén. Ya estamos hablando de ese Santiago el Menor. Vamos a ahondar un poco más. Muestro siempre mis pruebas en físico, diccionario bíblico ilustrado Holman, diccionario evangélico con un premio de uno de los mejores diccionarios de la editorial español. Dice también, haciendo referencia a este Jacobo, dice, Pablo, que buscó a Pedro en Jerusalén, luego de su conversión, informó, no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor, como aparece en Gálatas 1:19. A su tiempo, Jacobo asumió el liderazgo de la iglesia de Jerusalén después de Pedro. Es evidente que esto no se logró por la fuerza, sino por la constancia de Jacobo para las iglesias, mientras esa iglesia madre, mientras que Pedro y los demás apóstoles viajaban como unos apóstoles itinerantes. Como vocero de la iglesia de Jerusalén, presidió el concilio apostólico sobre la misión de Pablo a los gentiles, como aparece en Hechos 15. Dice también, se dice que la muerte de Jacobo fue por orden del sumo sacerdote Ananus, que fue por lapidación, según el historiador Flavio Josefo, historiador del siglo I, o que fue arrojado desde la torre del templo, según Egesipo, escritor cristiano primitivo, citado por el historiador cristiano Eusebio en el siglo III, o sea, esas dos versiones de su martirio. Estos relatos de la muerte de Jacobo alrededor del año 66 después de Cristo no se encuentran en el Nuevo Testamento, pero es parte, como decíamos, tanto de los escritos, en este caso de Flavio Josefo, historiador judío al servicio de Roma, como también de este otro historiador también eclesiástico, como dice acá, de nombre Egesippus, también del siglo III. Ahora, ahí podemos constatar que ya hay una sucesión apostólica en ese sentido de este pariente de Jesucristo, pero lo importante del caso es que mucha gente no sabe es que con la muerte de Santiago viene a presidir esa misma episcopado, ese mismo liderazgo de la ciudad de Jerusalén, uno de los llamados hermanos de Jesús, que sería Simón. De este otro libro que es sobre la vida de un santo para cada día, dice así referente, dice Simón, según algunas noticias también del historiador, otro historiador eclesiástico, porque estamos mirando de dónde sacamos estas fuentes. Esta es del historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea en el siglo IV, primer historiador eclesiástico que es conocido, pues, cuya autoridad no es solamente tanto por historiadores católicos, sino como historiadores evangélicos. Parece ser que fue el sucesor de Santiago en la cátedra, así se le llama la cátedra, o sea, la sede, la silla, donde los apóstoles se sentaban a enseñar, lo mismo que hizo Jesucristo en la sinagoga en Nazaret. En los años de la trágica destrucción de la ciudad santa, su actividad más allá de los límites de Palestina se deduce a los legendarios hechos de Simón y Judas, según los cuales los dos apóstoles recorrieron juntos las provincias del imperio persa.
Otras fuentes asignan a Simón a Egipto, Libia y Mauritania. Según Egesipo, otra vez un historiador, el apóstol sufrió el martirio durante el imperio de Trajano en el año 107 a la edad de 120 años. O sea, hay una referencia también, entonces, de que podemos decir que en Jerusalén, después de los apóstoles, estos dos parientes de Jesucristo tomaron el liderazgo, Santiago el menor y después este hermano de Jesucristo, pariente que sería Simón. ¿Qué podemos decir de las otras provincias donde se fue expandiendo la buena nueva? Bien, del historiador también Pablo Deiros, Historia Global del Pensamiento Cristiano, que Salvador Barragán cita mucho, yo lo tengo en físico de la misma confesión de él, pues bautista, nos da un dato bien interesante. Otra vez de Eusebio de Cesarea, porque nuestro amigo Salvador Barragán en la vez pasada ponía en tela de juicio el martirio de Pedro y Pablo en Roma. Vamos a mirar a ver qué nos dice Pablo Deiros, página 60, citando otra vez a Eusebio de Cesarea. Los santos apóstoles y discípulos de nuestro Salvador fueron esparcidos por todo el mundo. O sea, esa era la misma misión, lo mismo que estamos viendo anteriormente. De hecho, ese fue el mandato que dio Jesucristo en Hechos 1:8, dar a conocer la buena nueva, el evangelio, evangelium en griego, la buena noticia, dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, o sea, la universalidad o la catolicidad de esa misma iglesia que funda Jesucristo. Por eso dice que Tomás nos cuenta la tradición, mire bien siempre, la tradición va unida a la Biblia como fuentes de autoridad, como fuentes de referencia bíblicas y como fuentes de referencia también históricas. Fue elegido para patria. Andrés para las Escitas, Juan para Asia, donde permaneció hasta su muerte en la ciudad de Éfeso, Turquía. Sabemos que sobrepasó los 100 años, algunos piensan que murió hacia el año 102 después de Cristo. Pedro parece haber predicado en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia a los judíos de la dispersión. Finalmente, dice Eusebio de Cesarea, vino a Roma donde fue crucificado, cabeza abajo, según su propio pedido. Lo que siempre la iglesia ha dicho y que siempre ha dado esa misma referencia en la colina vaticana, muy cerca del Coliseo Máximo, donde hoy en día se conserva el mismo obelisco de Calígula y donde está la sede de la Iglesia Católica con la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Sigue diciendo, ¿qué se necesita decir de Pablo? Quien desde Jerusalén hasta tan lejos como Iliquio predicó en toda la plenitud del Evangelio de Cristo. Algunos piensan que también que llegó a la región de España y más tarde, dice también Eusebio de Cesarea, citado por Pablo de ellos, fue martirizado en Roma bajo Nerón hacia el año 67 también, cuyos restos se encuentran en otra basílica católica que se llama San Pablo Extramuros. De hecho, también los mismos restos de Juan se encuentran también en otra basílica mayor que se llama San Juan de Letrán. Entonces, vamos mirando acá que sí hubo como esa misma expansión, ese mismo evangelio en estas mismas regiones, están estos apóstoles. De hecho, sabemos por Filipenses 1:1 que en cada región habían episcopos, en el sentido también de mismo nombre presbíteros y también diáconos, que eran los que lideraban la iglesia. O sea, podemos mirar a ver de que ya podemos constatar de que hay sucesión apostólica en Jerusalén y que aquí, en estas mismas regiones, sobre todo lo más importante, vamos a hacer referencia a Roma porque es la sede de la Iglesia Católica y sobre todo con el martirio de estos dos apóstoles. De hecho, de este mismo historiador Eusebio, citado nada más y nada menos que por Pablo de Eiros, algo que pues que nuestro amigo Salvador Barragán ponía en tela de juicio en nuestro anterior debate. Vamos a mirar a ver entonces también en este libro La vida de la Iglesia Primitiva, curso de teología patrística, también del CELAN, Conferencia Episcopal Latinoamericano, otro testimonio esta vez de otro también un gran apologista que es Tertuliano de Cartago en el siglo III, en su libro de Prescripciones Herexis, dice 36, dice, recorrí la iglesia apostólica, mire, las iglesias apostólicas, donde las propias cátedras, otra vez el término cátedra, de los apóstoles presiden todavía en lugar de ellos, donde se leen las cartas auténticas, o sea, habían sedes, habían también líderes, habían también esas mismas epístolas, ese mismo canon neotestamentario que no aparece en el Nuevo Testamento, pero que sí en las mismas iglesias se decía ese filtro, cuáles eran escritos sagrados y cuáles no. Dice también que constituye el eco de sus voces, se hace presente a cada uno de ellos. Si está cerca de Acaí, tenés a Corinto. Si no está lejos de Macedonia, tenés a Filipo. Si puedes ir a Asia, tenés a Éfeso, ya lo vimos también. Las primeras regiones relacionadas también con Asia Menor, Turquía y Grecia, sabemos que es el centro de Pablo, apóstol a los gentiles, y sabemos Éfeso, Turquía, pues donde nos decía Eusebio de Cesarea, fue también la sede de Juan, ¿no? Dice también, y si estáis en los confines de Italia, tenéis Roma, cuya autoridad
también nos presta apoyo. O sea, hasta Roma también había una autoría en este caso, porque sabemos que es la sede también de donde fue martirizado Pedro, apóstol a los gentiles, y Pablo, el apóstol a las naciones. Vamos a avanzar un poco más. Nos dice también otra vez historia global del cristianismo de Pablo de Ellos, muestro también en físico, algo que también aparece en la página 123. Dice, más hacia el occidente, en tanto, habían tres grandes obispados, o sea, tres grandes episcopados. Ya sabemos que primero es Jerusalén, sabemos por Eusebio Cesarea nos interesa mucho Roma en relación directa de Pedro y de Pablo, Éfeso también en Turquía y también como veíamos de otras regiones de Asia Menor, especialmente lo que es Grecia y Turquía, como veíamos de Tertuliano de Cartago. Pero dice también Pablo de Eiros que habían tres centros episcopados muy importantes en los inicios del cristianismo, dice, en competencia para ver quién era el primero y de mayor influencia. El obispo de Alejandría, que tenía autoridad sobre la iglesia de Egipto, Libia y Cirenaica. El obispo de Roma, que no tenía un área de autoridad declarada, pero que era un único gran obispo desde Italia hacia el occidente. De hecho, se le da el título de primus inter pares, el primero entre iguales. Y también dice Pablo de Eiros, el obispo o el episcopo de Antioquía, Siria, que también tiene un área de autoridad establecida, pero que tenía influencia sobre el territorio del Mediterráneo Oriental. O sea, que vemos también acá que aparte, como veíamos de Jerusalén, aparte que veíamos de Roma, como la sede en el cual fueron martirizados Pedro y Pablo, habían tres grandes sedes inicialmente. Estamos hablando de principios del siglo II, ¿no? Para no confundir eso después con el siglo III, siglo IV, por una referencia que nuestro amigo Salvador hace mucho énfasis de justo le gusta decir que lo va a leer de forma textual en física. O sea, hay tres grandes sedes. Alejandría en Egipto, Roma en Italia y también Antioquía en Siria. ¿Qué podemos decir de cada una de ellas? Vamos primero a Alejandría, en Egipto, un lugar muy importante. Según este otro también diccionario, Exman, también es un diccionario evangélico, para que no crean que es un diccionario católico. Nos dice también sobre un personaje discípulo de los apóstoles, en este caso Juan Marcos, dice aquí, página 1153, según Eusebio, otra vez, en su historia eclesiástica 3.3915, Papías, un discípulo inmediato del apóstol Juan, repitió la creencia de que Marcos siguió como intérprete de Pedro en Roma y que puso por escrito lo que recordamos del apóstol de las palabras y hechos del Señor. Sigue diciendo, sin embargo, esto no se puede probar suficientemente de que Juan Marcos haya escrito el Evangelio de Marcos. Otras tradiciones aseguran, también otra de lo mismo, tradición eclesiástica, tradición de la iglesia, de que Marcos fue el primero que evangelizó. ¿En dónde? En Egipto, y que fue el iniciador del cristianismo en la Alejandría, como veíamos ahorita, el episcopado el patriarcado de Alejandría. Leyendas posteriores describen el martirio y la muerte, su sepultura de Marcos en Venecia, donde actualmente está la Basílica de San Juan Marcos, otra basílica católica, donde también, pues según la tradición, reposan también los restos de él. Lo que quería dar a colación es que según pues el mismo Eusebio de Cesarea, el primero que evangelizó a Alejandría, ese gran territorio de lo que era el Egipto antiguo, posiblemente haya sido Juan Marcos. Ahora, ¿por qué es importante Alejandría? Porque Alejandría tiene una relevancia especial en todo lo que fue teológica y catequéticamente hablando. Otra del libro de la Iglesia Primitiva, Curso de Teología, nos dice que el primer nombre seguro de un obispo en Alejandría, o sea, que se tenga constancia, no que anteriormente no hubiera, ¿no? Porque una cosa es también saber de los mismos apóstoles. Nosotros podemos hablar que no tenemos ninguna referencia escrita ni de Matías, ni de Tomás, ni de Felipe, ni de Bartolomé, o sea, pero sabemos que fueron apóstoles que también predicaron el evangelio en diferentes regiones. Dice, el primer nombre seguro del obispo de Alejandría es el de Demetrio, obispo a partir del año 189, estamos hablando de mediados del siglo II, venerado en la iglesia copta, se destacó debido a una relación de principio amistosa y después bastante tensa con un gran teólogo como fue Orígenes de Alejandría. Y también en lo que podemos nosotros mirar también en la misma Alejandría también hay un personaje también muy importante también de ese mismo siglo II, que es Clemente de Alejandría, que también fue un gran catequista en esa misma región. Entonces podemos nosotros constatar también de que llamado Tito Flavio Clemente, hacia el año 180 se estableció en Alejandría, donde enseñó y también redactó varias obras. Esta refleja una teología que es esencialmente exegética. Después de su permanencia en Alejandría como maestro de filosofía, tenemos noticia de su presencia en Capadocia hacia el año 211, posteriormente en Jerusalén, junto a otro obispo de nombre Alejandro, una carta dirigida a Orígenes del año
213, 214, se conserva por Eusebio, lo da por muerto. O sea, estamos hablando entonces de Jerusalén, estamos hablando de Alejandría. ¿Y qué podemos decir de Antioquía en Siria? En este libro sobre la vida de los santos hay también un personaje muy importante en ese mismo ambiente apostólico llamado Ignacio de Antioquía, también llamado Teóforo, que en el griego quiere decir sustentador de Dios. Fue probablemente un converso y discípulo de Juan Evangelista. Nada sabemos de los primeros años de su vida, pero el historiador de la iglesia Eusebio en el siglo IV nos dice que los apóstoles Pedro y Pablo, que impartieron la fe en Antioquía, dejaron instrucciones según las cuales Ignacio debía suceder a Evodio como obispo de aquella ciudad. Más adelante asegura que Ignacio retuvo el cargo durante 40 años, dando muestra de ser un pastor ejemplar en todo el sentido. Escribió 7 cartas camino al martirio en Roma en tiempos del emperador Trajano hasta el año 106 o 107. Sobre Antioquía también vamos a finalizar también, para que no sea solamente fuentes católicas, de este mismo otro diccionario evangélico nos dice también, cuando se habla de Antioquía dice, Eusebio, o sea, no solamente fuentes católicas, fuentes evangélicas, Eusebio registra una tradición del siglo IV de que el primer obispo de Antioquía fue Pedro, en la historia eclesiástica 3.36, que fue sucedido por Evodio, lo mismo que veíamos del libro católico, y después por el famoso mártir Ignacio de Antioquía, que murió durante el reinado de Trajano, como aparece en la misma historia eclesiástica, hacia el año 108, 3.20. O sea, ahí vemos entonces de que hay sucesión apostólica, tanto en Jerusalén, como en Alejandría, como en Antioquía, como también el martirio de Pedro y Pablo en Roma, y como también vemos también que hasta Éfeso, Turquía, estaría también la sede de Juan, ¿no? Ya para la próxima, mi otro espacio voy a hablar ya más directamente sobre lo que es la sede de Roma con algunos otros historiadores, algunas listas que también nuestro amigo Salvador pone en tela de juicio, y también para finalizar también nada más y nada menos que la historia completa del cristianismo a esta vez de Justo L. González. Vamos a mirar a ver qué es lo que nos dice Justo L. González, si es verdad, como dice nuestro amigo Salvador Barragán, que él pone en tela de juicio algunas de estas listas, sobre todo la que más me interesa porque yo soy católico y nuestra sede está en Roma, sobre todo la lista de los obispos en Roma. ¿Cuánto me queda, moderador? 1 minuto con 30 segundos. Bien, entonces voy a dejar este minuto, por favor, Joel Muy, y después me lo recargas a mis otros 20 minutos si eres tan amable. Gracias. Ok, perfecto. Paramos, finalizamos. Ok. No sé si, Guido, pudiste apreciar en la pantalla cuando te faltaban 5 minutos. Te compartí la pantalla, no sé si lo pudiste apreciar. Ok, perfecto, ya. Después Guido me confirmará. Muy bien, gracias, estimado Guido Rojas, por su tiempo de exposición. Muy interesante, como siempre, los debates que se dan entre Guido y Salvador. Bueno, a continuación le cedo la palabra al debatiente evangélico Salvador Barragán para que también inicie con sus 20 minutos de exposición. Adelante, Salvador. Ok, ahí me escucho bien, hermano. Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, a la hora que guste me toma el tiempo. Ok, un momentito, por favor. Vamos a compartir. Ok, inicia a partir de ahora. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a ir primeramente, como es costumbre de los evangélicos, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que todo lo que es la historia es tangible, incluso los padres de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 16, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que han expuesto sus cabezas por mi vida, lo cual te agradezco no solo a ti, sino también a todas las iglesias gentiles. Salud a todas las iglesias gentiles, pluralidad. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, a Primicia, a Calla en Cristo. Lo dice en Romanos 16, 3, 5. Posteriormente vemos que el apóstol Pablo comenzó a saludar a todos los grupos de las iglesias y de las personas y las familias. Lo que esto implica que en Roma, lo que dicen muchos eruditos, que en la comunidad de Roma había iglesias domésticas. Además de estas, los versículos 14 y 15 dicen, salute a Sintrico, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpix
y a todos los santos que están con ellos. Podemos ver que los versículos 10 y 11, que menciona grupo de las casas de Aristóbulo, de Narciso, también parece referirse a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. De esa forma empezamos nuestra primicia. Teníamos que tener que en Roma había casas domésticas, había unas 5 comunidades, teniendo en cuenta que en el capítulo se mencionan a 14 personas. Entonces es muy probable que en Roma incluso había 4 casas de reunión donde se reunían los cristianos. O sea, no había una sede episcopal monárquica como hoy en día Roma quiere transmitirlo a sus fieles. No hay ninguna indicación de una ubicación central para los diferentes grupos de la ciudad en Roma. Entonces, en cada círculo de los cristianos debe haber realizado los servicios por sí mismo en una casa. ¿Dónde? En unas casas domésticas. Ahora pasemos a lo que es el documento más antiguo. Vamos a ir compilando cada documento para que veamos si realmente la historia puede probar una sucesión apostólica, y hago este reto con respeto a mi oponente que refute mis argumentos, ¿verdad? Que toque por primera vez los argumentos que voy a decir. La Didaché capítulo 15 versículo 1, un documento muy mencionado por los católicos, habla a la comunidad que le enseña a elegir a sus obispos. ¿Cómo se elegían los obispos? Ahora bien, si este obispo es ordenado por la propia iglesia, no pertenece a ninguna línea de sucesión que se refiera a los apóstoles, y lo voy a demostrar de esta manera. La Iglesia Católica enseña, ¿qué es lo que enseña? Que un obispo válido debe ser necesariamente ordenado por otro obispo válido. Esa es la sucesión apostólica, y así sucesivamente, dice la Iglesia Católica. En este caso, la Didaché contradice esta idea al no requerir que los obispos sean debidamente ordenados por otros obispos, como una regla de fe como lo hace Roma. Yo no estoy en contra de la imposición de manos, es una práctica por parte de la iglesia que hoy en día sigue vigente. Entonces, la Didaché, ¿qué es lo que nos enseña? Dice, según la Didaché capítulo 15, dice, una comunidad que carecía, dice, debería elegir hombres dignos y designarlos como obispos y diáconos. 2 cargos, obispos y diáconos. No hay ninguna sugerencia, ¿sí?, que se deriva su autoridad de alguna manera de un apóstol. O sea, la Didaché no da la sugerencia que tiene que ser ordenado por un obispo que haya sido ordenado por un apóstol, y así sucesivamente. Eso no aparece en la Didaché. La Didaché habla de una comunidad que carecía de liderazgo, y podemos ver que en la Didaché lo que nos menciona aquí este documento, que es un documento muy bueno para nosotros, que nosotros no lo echamos por debajo, sino que lo tomamos como un documento histórico. Entonces, ¿qué es otro de los motivos también por el cual la Didaché también nos habla acerca de cómo se reunía la comunidad de aquel tiempo? ¿Qué era la comunidad para aquel tiempo para reunirse y para poder elegir a lo que eran los obispos? Podemos ver también, tenemos otros documentos antiguos también acerca de lo que es Clemente de Roma. Entonces, Clemente de Roma también nos habla, dice en Clemente de Roma 1.3, dice, sometiéndose a sus líderes, pagando a los presbíteros que estaban con usted el honor que era de ellos. Entonces, podemos ver aquí a Clemente que nos habla de 2 cargos también, que son los presbíteros y que son los diáconos. Entonces, los ancianos, podemos ver que hay 2 cargos eclesiásticos, no nos habla de un obispo que está a cargo de todo, y ahorita lo vamos a ir desarrollando. También Clemente de Roma en 57.1 en su carta nos dice, ustedes que pusieron los cimientos de la revuelta, sométanse a los ancianos. Entonces habla de los ancianos. Para la Iglesia Católica Romana hoy en día, los ancianos son los presbíteros, ¿sí? Los ancianos no son los obispos. Los obispos son, según la Iglesia Católica Romana, los verdaderos sucesores de los obispos. Por lo tanto, los obispos son los únicos autorizados para poner las manos sobre un presbítero y así sea un ordenado válida sacerdote católico romano. Porque dice Clemente de Roma, dice, iré a donde tú quieras y hacer lo que la multitud mande para que el rebaño de Cristo viva en paz con los ancianos constituidos. Dice, queridos amigos, es vergonzoso, muy vergonzoso, indigno de la conducta cristiana escuchar que la firme y antigua iglesia de Corinto, debido a 1, 2, 3 personas, se rebela contra los obispos. No habla de papas, no habla de una sucesión apostólica. Podemos ver aquí que también Clemente de Roma nos dice acerca de lo que Roma desesperadamente intenta hacer una sucesión apostólica. Dice Clemente Romano, los apóstoles recibieron del Señor a Jesucristo el evangelio que nos predicaron. Jesucristo fue enviado
por Dios, Cristo por tanto viene de Dios y los apóstoles vienen de Cristo. Ambos en orden provienen de la voluntad de Dios, recibieron instrucciones y llenos de certeza por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo, para establecer con ellos obispos y diáconos. Ojo, obispos y diáconos de los futuros fieles. Esto no era algo nuevo. Durante mucho tiempo la Escritura hablaba de obispos y diáconos. Entonces, de hecho, podemos ver que alguna parte está escrito, estableceré a vuestros obispos de la justicia y a vuestros diáconos. No dice que la verdadera iglesia debe mantenerse por medio de una sucesión interrumpida de apóstoles u ordenados por un obispo para siempre. Esa sucesión sería una garantía de pureza doctrinal. Eso no lo dice Clemente. Dice que aquellos que fueron establecidos por ellos o por otros hombres eminentes, ojo, que fueron establecidos por los apóstoles o por otros hombres eminentes. Esto nos quiere decir a nosotros que la aprobación de toda la iglesia y que sirvieron al rebaño de Cristo sin culpa, con humildad. Clemente afirma que algunos de estos líderes no fueron instituidos por los apóstoles, sino por otros hombres eminentes. Pienso yo que es un argumento fuerte que mi oponente tendrá que refutar, de que se cae a pedazos la sucesión apostólica cuando Clemente dice que hay otros hombres eminentes que fueron puestos aparte de los apóstoles. No se menciona que estos hombres fueron nombrados a su vez por apóstoles. El punto es que la iglesia de Corinto mantuvo fuera a los ancianos que fueron ejemplares, que eran hombres inocentes, que no lo merecían. También está claro que la legitimidad de un obispo dependía de la aprobación de la comunidad en general, de la iglesia, no de un magisterio ni de un obispo ordenado por el Papa. Clemente no niega que la comunidad de Corinto tenía el poder para remover a un anciano infiel. Claro, hoy en día lo podemos hacer los evangélicos, una práctica común en la iglesia primitiva defendida por padres de la iglesia, así como Cipriano. Simplemente no estaba de acuerdo con esta remoción específica, ya que era injusta la descripción anterior y es incompatible con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Podemos observar que Clemente observa, ¿sí? incluyó tanto a diáconos como a obispos en su declaración, y los diáconos no tienen sucesión apostólica como los obispos. Si mi oponente saca a Clemente de Roma para decir que hay una sucesión apostólica, mi oponente tendrá que demostrar también que los obispos y que también los diáconos tienen una sucesión apostólica, lo cual eso es inválido para la Iglesia Católica Romana, porque para ellos los únicos válidos son los obispos, los que tienen la ordenación para ponerle las manos a los presbíteros. Ahora vamos a pasar a otro documento también muy fuerte, que mi oponente hoy en día en esta tarde tiene el gran reto de refutar a Ignacio de Antioquía. Entonces, ¿cuáles son los temas principales que manda en las cartas las ignacianas? Los temas principales es la unidad del gobierno de la iglesia. Rechazó Ignacio las herejías y la autoridad. Nunca rechazó lo que son las herejías, y también rechazó lo que es el obispo monárquico central, como lo enseña Roma, y lo voy a demostrar. Entonces rechazó también que las doctrinas del papado, porque no se ven. La sucesión apostólica también la rechaza, o sea que no fueron enseñadas por la iglesia, ni por Ignacio, ni por Clemente. Entonces la ausencia de las epístolas de Ignacio es inexplicable, como no menciona una sucesión apostólica. Los católicos romanos dicen que el Papa es el centro de la unidad en la iglesia, que la sucesión apostólica es su fuente de autoridad y que los obispos derivan de su autoridad de esa sucesión. Vamos a ver si es cierto que esto pensaba Ignacio de Antioquía. Primero vamos a tocar el papado, o sea, cómo los católicos dicen que la sucesión apostólica viene con él. Ignacio de Antioquía dice, también llamado Teóforo, a la iglesia que recibió misericordia por la magnificencia del Altísimo, del Padre Jesucristo en su único Hijo, a la iglesia amada e iluminada por la bondad de aquel que quiso, que lo que existe según su fe y amor en Jesucristo nuestro Dios. Ojo, menciona Roma. A la iglesia que preside en la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de ser llamada feliz, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, que preside en amor. Esa es la premisa de Roma para decir que ahí está la sucesión apostólica con el derecho canónico al obispo de Roma. Dice Ignacio, que lleva la ley de Cristo, que lleva el nombre del Padre, o saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre. Romanos 1:1 según Ignacio de Antioquía. Entonces vamos a dejar a un erudito, el mismo católico, que responda en cuanto a esto. Entonces aquí el debate central en el uso de Ignacio de la palabra prokatemai. Prokatemai quiere decir precedir, que se produce dos veces en la iglesia de Roma, preside con amor. Esa es la premisa romana.
y preside en la región de los romanos. Los eruditos católicos, podemos ver más antiguos, vieron aquí un reconocimiento de la primacía de la Iglesia de Roma con su sucesor sobre la Iglesia en todo el mundo. Sin embargo, la palabra traducida como prakatemai, la que estoy pronunciando, se puede traducir también de la palabra griega y se traduce como la palabra distrito que significa un área limitada como una ciudad o pueblo. Aquí podemos ver que el amor ágape se usaba a veces como sinónimo de compañerismo, que a su vez podría significar a la comunidad cristiana. Pero podemos ver que con estas palabras Ignacio de Antioquía no menciona una sucesión apostólica. Entonces podemos ver que también Ignacio dice en Romanos 9:1, en tu oración recuerda a la iglesia de Siria que en mi lugar tiene a Dios por pastor. No menciona una sucesión apostólica como dijo mi querido amigo Guido Rojas del obispo de Antioquía en Siria. Entonces vamos a ver una prueba contundente también que refuta el mismo Ignacio de Antioquía a los católicos romanos. Dice a los Romanos 4:3, dice, no les doy órdenes como las da Pedro y Pablo, como Pedro y Pablo eran apóstoles, dice, yo soy un condenado. Eran libres y yo sigo siendo un esclavo, sin embargo, si sufro, seré librado de Jesucristo y resucitaré. Entonces dice, a él como una persona libre, encadenado, ahora aprendo a no desear nada. Podemos ver que este pasaje nos habla que él no tiene autoridad como los apóstoles. Si él hubiera sido sucesor de Pedro, en la iglesia de Antioquía, él tendría que hablar con esa autoridad que dice el obispo, pero él nunca quiso ponerse al nivel de Pedro ni al nivel de Pablo, dijo que él no tenía autoridad apostólica, por lo tanto se derrumba este argumento también de la sucesión apostólica en Ignacio de Antioquía. Podemos ver otro pasaje de Ignacio de Antioquía a los Australianos 3:3, dice, te quiero, aunque podría escribir más vehementemente sobre el tema, no me atreví a darte órdenes como si fuera un apóstol, porque estoy en condición de condenado. Nuevamente dice Ignacio de Antioquía que no puede dar una autoridad como de los apóstoles. Entonces, podemos ver que según la tradición, Ignacio fue ordenado por Pedro y no se sentía con esa autoridad y no habla de una sucesión apostólica. Entonces, podemos ver que Ignacio de Antioquía, otro argumento que dice, asimismo, todos deben respetar a los diáconos. Quiero que pongan mucha atención en este argumento. Tienen que respetar diáconos como a Jesucristo y también al obispo, que es la imagen del Padre, 2 cargos, y a los ancianos como a la asamblea de los apóstoles. Si ellos se pueden hablar de la iglesia, estoy seguro de que se piensa lo mismo al respecto a los australianos. Bueno, aquí podemos ver que Ignacio relaciona a Jesucristo con los diáconos. Podemos ver que los presbíteros, a los presbíteros dice que Dios con el obispo y el colegio de apostólico con los ancianos. Por lo tanto, si tuviéramos que extraer de aquí la sucesión apostólica de la premisa de la Iglesia Católica Romana de estas epístolas de Ignacio, tendríamos que concluir que los ancianos y no los obispos son los sucesores de los apóstoles, porque Ignacio dice dice relaciona a Jesucristo con los diáconos, los presbíteros y Dios con el obispo y el colegio apostólico con los ancianos. Obviamente que esto es rechazado por la Iglesia Católica Romana. Él no tiene una sucesión autorizada en mente, ya que los diáconos estarían por encima de los ancianos, de los sacerdotes, según la Iglesia Católica Romana, que los ancianos son los presbíteros. Así como Cristo está por encima de los apóstoles, la comparación de los apóstoles con los ancianos, probablemente algunos eruditos dicen que se deba a la estructura colegiada de ambos, que significa lo mismo tal y como lo veía Pablo, ya que los diáconos de Jesús se debieron a que Cristo enfatizó el espíritu de servicio, se describió a sí mismo como alguien que vino a servir. El hecho de utilizar constantemente estas analogías muestra la ausencia del concepto de herencia de la autoridad apostólica de una persona a otra, porque Ignacio de Antioquía no lo menciona. Nuevamente tenemos otro argumento por parte de Ignacio de Antioquía, dice, seguid a todos al obispo, como a Jesucristo sigue al Padre, y el presbítero como a los apóstoles. Respetar a los diáconos como a la ley de Dios. La pregunta es, respetar a los diáconos como a la ley de Dios. Vamos a usar el mismo argumento de la Iglesia Católica, Esmirna 8:1. Tienen sucesores de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces, la pregunta es, ¿tienen sucesores también de la ley de Dios en cuanto a los diáconos? ¿Siguen al obispo como a Jesucristo y siguen como al Padre, al presbítero como a los apóstoles? Podemos ver que no es la primicia de Ignacio en cuanto quiera hablar de una sucesión. Esto tiene un significado realmente, porque ¿qué es lo que dice Pablo?
Vamos a ver el ejemplo de Pablo en Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Si usamos el mismo argumento de los católicos, Pablo aquí nos está diciendo que los amos tienen sucesión apostólica porque nos dice que lo tenemos que obedecer como a Cristo. Por supuesto que no. El contexto de lo que está diciendo Pablo es que el 80%, y esto lo dice la historia, eran esclavos que se habían hecho cristianos y había amos. Eso lo podemos ver en Filemón. Entonces, este es el pensamiento verdadero de Ignacio. Ignacio no está pensando en una primacía de Roma, no está pensando en una sucesión de la Iglesia Católica Romana. Irónicamente, la primera evidencia histórica que tenemos parece indicar que ni siquiera hubo un obispo romano en la que el primer siglo habla a mediados del segundo las cartas de Ignacio, y lo vamos a probar. Este es el desafío que tiene mi querido amigo Guido Rojas, ¿verdad? Ignacio escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Cuántas veces? 13 veces. Y menciona 13 veces al obispo de los Efesios. Al obispo de Esmirna también lo menciona. ¿Cuántas veces? 9 veces, y no menciona al obispo de Roma. Al obispo de Filadelfia lo menciona. ¿Cuántas veces? 8 veces. Al obispo de Magnesia es citado por la carta a los magnesios 12 veces. Al obispo de Tralia, ¿cuántas veces de los tralianos? ¿Cuántas veces? 9. Entonces, ¿cuántas veces menciona al obispo de Roma? Punto, ninguna. ¿Por qué? Porque no existía una sucesión apostólica en Roma. Se derrumba como castillo de arena y se derrumba como una carta de naipes la sucesión apostólica con el mismo Ignacio de Antioquía. Otra cosa, pastor de Hermas, muy citado por los católicos porque dicen que era hermano del Papa Pío. ¿Qué nos dice el pastor de Hermas? Cuando tiene una revelación mística que no es bíblica y ni la creemos, dice dice el pastor de Hermas, en ella es una referencia al obispo de Siria, que era el mismo, y de nuevo dice, donde humildemente en mi lugar solo hay Dios por pastor, dice, compuesta a mediados del siglo II, pastor de Hermas, dice, fue cristiano de la comunidad de Roma y hermano del obispo del Papa Pío según Roma. Cuando el ángel le pide que lea su libro para los líderes que dirigen la iglesia de Roma, solo menciona a los ancianos en plural y tampoco menciona a un obispo de Roma. Policarpo de Esmirna, que escribe a los filipenses, también dice, sino porque ustedes mismos me lo han pedido y ni yo ni nadie como yo podemos acercarnos a la sabiduría del bendito y glorioso Pablo. Nadie se puede acercar a la sabiduría de los apóstoles, como habla Roma de un derecho canónico por medio de las llaves de Pedro. Dice también Ignacio, en este tiempo les enseñó el apóstol Pablo la palabra de verdad con exactitud y fuerza, y después de que se fue les escribió carta. Si los lee con atención podrá edificarse en la fe que se ha dado. Como otros cristianos, Policarpo considera que el colegio apostólico era unícono. ¿Habla de una sucesión? No. ¿Habla de un obispo en Roma? No. ¿Habla de una sucesión apostólica interrumpida? No. Entonces es fácil concluir para nosotros acerca de lo que dice Clemente de Roma. Vamos a tomar otro argumento más fuerte, no nos va a alcanzar el tiempo, acerca de Irineo y Tertuliano. ¿Qué es lo que nos dicen esto? Lo que dice Roma es que los primeros listas, vamos a lo que dice Irineo de León. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Bueno, tengo ya los 20 minutos casi, voy a parar aquí para en la refutación poder tomar los argumentos que tengo anotados de la sucesión apostólica, pero yo sí invitaría a mi oponente a que refute lo que le acabo de dar, ¿verdad? Que deje un poquito sus argumentos y que toque los puntos que le di de Ignacio, los puntos que le di de Clemente, los puntos que le di de Policarpo, los puntos que le di de Romanos 10 y 16, el punto que le di de Efesios, obedeced a vuestros amos como a Cristo, tal y como se los he mencionado. Ese es el reto que tiene querido Guido Rojas en cuanto a esto, a refutación. Tiempo cumplido. Perfecto. Apaguemos micrófono. Muy bien, reiniciamos. Perfecto, muchas gracias Salvador Barragán. Y bueno, damos por finalizado este primer bloque de exposiciones por parte de cada debatiente. Y como siempre lo digo, ha sido muy interesante escuchar tanto los argumentos de Guido Rojas como de Salvador Barragán. Yo creo que muy buenos en cuanto a información de historia, Biblia y pues todo lo que tiene que ver con la cristiandad. Así que estamos muy complacidos por las exposiciones de ambos debatientes. Dios bendiga la vida de El Expositor, de Olivia Luc, de Ricardo Medina, de Rafael Antonio López, Xiomi Hong Adón, Azucena Cardona, Apologética de Emaús, del presbítero Carlos Mojica,
Renato Roncal, Miguel Ángel Osoria Enríquez, Angelito, Cristina Verdín Almanza, Pueblo del Señor, Pueblo de Dios, María Romero, Samuel Pereda, Rosa Araujo, Eric Montufar, Julio Flores y bueno, Jack Ann, Frank Ardón, Dios les bendiga. Gracias por estar presente en esta transmisión, mis estimados amigos y hermanos que se están sumando. Gabriel Santillán, bendiciones también a tu vida. Muy bien, ahora vamos a dar inicio a este segundo y último bloque, donde cada debatiente va a tener la oportunidad de refutar, pues, o replicar los argumentos de su oponente en 20 minutos también. Así que, por favor, compartan esta transmisión si es que aún no lo has compartido en todas las redes sociales. Suscríbete a la plataforma de YouTube, dale like, comenta con la ética cristiana que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. Así que, Guido, ¿estás preparado para tu tiempo de réplica? Muy bien, entonces, a partir de ahora, 20 minutos. Adelante, Guido. 21 porque añadí uno perfecto, de mis está bien, adelante. Gracias. Bien, bueno, escuché a Salvador Barragán muy atentamente. Bueno, hizo lo que aquí en Colombia se llama un salpicón, que es una bebida con varias frutas, o sea, trató varias cosas que vamos a mirar a ver cómo puedo responder. Primero que todo, él dice sobre la forma como se elegían a los jerarcas. O sea, hay varias, si vamos a hablar de eso, no hay una unanimidad de criterio. ¿Por qué? Porque en Hechos 1, 23, 26 vemos que los propios apóstoles, presidido por Pedro, como dice Hechos 1, a la muerte de Judas, cuando iban a escoger entre Matías y Barsabas, escogieron a Matías por suerte. O sea, ese también vemos que solamente hay ese caso en el cual ese sucesor, Matías, que sabemos que era un discípulo que siguió a Jesucristo en su caminar, que de hecho no hay ninguna otra referencia bíblica, fue por suerte. Si esa es la premisa, tendría que ser que también los otros sucesores también tendrían que ser en esa misma línea por suerte, y vemos que no es así. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo nombró él directamente como apóstol de la resurrección, aunque se considera el último de los apóstoles, un abortivo. Él nombró directamente a episcopos, a Tito y a Timoteo. Y de hecho, él mismo autoriza a Tito en capítulo 1, versículo 5, que nombre presbíteros bajo sus propios criterios, pero bajo su propio también autoridad, siguiendo los líneas o parámetros del apóstol Pablo. Entonces, vemos también que ahí hay otro tipo también de sucesión. Si vamos a hablar de Ignacio de Antioquía, como ya mismo lo dije, según la misma tradición, él mismo en Antioquía en Siria fue elegido para ser sucesor, tercer obispo, directamente el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, es lo que nos dice la misma tradición después de Evodio. Si vamos a ver también de un poco más allá, también, también la misma comunidad también tenía cierta actitud, como decía ese viejo adagio, vos populi, vos Deus, porque Ambrosio también en Milán, obispo, ya sea el siglo IV, V, fue elegido según la misma leyenda de tradición, cuando a un niño dijo obispo, a Ambrosio obispo. Y también en esa misma línea, el criterio también de lo que era el mismo liderazgo, la misma santidad, el mismo carisma, fue también con la misma comunidad en Argelia, en Hipona, para haber escogido a Agustín como obispo. O sea, hay varios criterios, varios formatos en los cuales podemos mirar a ver varias variantes sobre lo que era esa asociación. Lo más importante, lo que está diciendo también Balboa Barragán, que él no lo puede negar, a pesar de todas esas cosas, es que sí habían sucesores, sí había una iglesia jerárquica, sí había una iglesia piramidal, sí había una iglesia que tenía sus dirigentes en diferentes regiones. Eso es lo que Salvador Barragán trata de pronto de desviar la atención, pero lo más importante es que sí podemos mirar que hay una sucesión de líderes, de personas que también tenían cierto liderazgo. Además, yo mismo dije, según Filipenses 1:1, el mismo criterio de Pablo era que en cada ciudad habían episcopos y diáconos, y él mismo me da la razón, el mismo Salvador Barragán, cuando ya la tradición, ya alguien que viene posterior como Ignacio de Antioquía, él mismo es el que da las tres variantes, como él mismo nos explicó, de que ya habían episcopos, de que ya habían presbíteros y que habían diáconos. O sea, esa tripartía de jerarcas ya se debe no a Pablo, no a Pedro, no a ningún apóstol, sino a Ignacio de Antioquía. O sea, estamos viendo que hay una autoridad, hay una sucesión, hay también una asistencia del Espíritu Santo. Ese viejo
dicho que he escuchado muchas veces de los mismos apologistas que por qué en su carta Ignacio de Antioquía a su martirio en Roma no menciona directamente al obispo de Roma. Eso no quiere decir que aunque no lo nombre, que no hubiera, y le voy a demostrar que sí habían listas, porque eso no lo ponen en tela de juicio los mismos historiadores como Pablo Deiro o Justo L. González. Simplemente él mismo dice, el mismo Salvo Barragán dice que la sede en Roma es digna de alabanza, preside en el amor, y hay una serie de apelativos. De hecho, él mismo decía que la obediencia del obispo es la obediencia del Espíritu Santo. Aunque no nombre directamente al obispo que en ese entonces había en Roma, no descarta que en esa misma ciudad de Roma había un obispo. Anteriormente a él, unos años anteriores, sabíamos que sí hubo uno, como fue Clemente de Roma, que fue el tercer sucesor de Pedro y de Pablo, como mismo lo dice acá en la enciclopedia, el diccionario bíblico evangélico de Alfonso Ropero, que también nuestro amigo Salvador Barragán le gusta mucho. Dice también en este diccionario evangélico, hablando de Clemente, dice colaborador de Pablo en Filipos, al que el apóstol elogió declarando que su nombre era registrado en el libro de la vida según Filipenses 4:3. Una antigua tradición lo identifica como el obispo de Roma del mismo nombre según Eusebio en su historia eclesiástica 3:4. Y también en este mismo libro, también vuelvo a repetir, también hay el primer sucesor de Roma, en este caso los mismos apóstoles, que es Lino también, diccionario evangélico. Dice, cristiano de Roma, saludado por el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, según de Timoteo 4:21, nada más sabemos de él por el Nuevo Testamento. La tradición también asegura que fue el primer obispo de Roma después del martirio de Pedro y de Pablo, según Irineo, en su tratado Adversus Aerados 3:3, Adversus tratado contra los aeres. Bueno, entonces vamos a ir un poco más, vamos a mirar a ver ahora sí sobre las listas de los obispos de Roma y vamos a mirar a ver lo que decía la otra de nuestro amigo Salvador Barragán, si es verdad que ese erudito de talla internacional que puso, pues que yo estaba poniendo en tela de juicio, nuestro amigo Justo L. González, cree o duda de las listas, sobre todo en Roma, porque es la que a mí más me interesa, porque él hace de la Iglesia Católica. En este libro sobre historia de la Iglesia de Ludwig Erhard, un historiador católico de la editorial Elder, que es tan importante que hasta el mismo Pablo Deiro lo cita, dice también sobre el catálogo de los papas en uno de sus escritos, Adversus Aeres, que también decimos contra los herejes, en el capítulo 3, verso 3 dice, después estamos hablando de un episcopo en Lyon del siglo II, un gran teólogo, o sea, una persona que no tiene duda para poner en tela de juicio lo que nosotros estamos diciendo y lo que la misma tradición ha venido registrando, ya que Salvador Barragán 20 siglos después pone en tela de juicio ya por su mismo pues ideas preconcebidas pues contra la jerarquía eclesiástica católica, bueno, ya es otra cosa. Yo le creo más a un historiador como Irineo de León, que además de eso fue un santo varón también y también fue una dignidad eclesiástica. Dice, después, lo mismo que decíamos de Pablo Deiro, de Eusebio de Cesarea, después de los santos apóstoles Pedro y Pablo, hubieran fundado y constituido la iglesia, pasado Lino, el oficio del episcopado, lo mismo que decíamos del diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero. Este es aquel Lino que menciona Pablo en su epístola a Timoteo, lo mismo que decía Alfonso Ropero. Y eso quisiera también que esta vez sí nuestro amigo Salvador Barragán dijera que, así como él me está diciendo a mí, yo también estoy diciendo que también diga que Alfonso Ropero está diciendo mentira, ¿no? Que diga también que Alfonso Ropero es un mentiroso. Dice, le sucedió a Anacleto y tras este recibió el oficio episcopal el tercer lugar, después de los apóstoles, Clemente, quien aún había conocido personalmente a los apóstoles. A este Clemente siguió Evaristo, a Evaristo Alejandro, luego el sexto después de los apóstoles fue erigido Sisto, después de este Telésforo, quien prestó un espléndido testimonio hasta el martirio, ¿no? Siguió luego Higinio, luego Pío, tras de este, al cual hablaba ahorita el hermano de Hermas, Aniceto, después que Aniceto fue sucedido por Sotero, ocupó hoy la dignidad de obispo, un 11º lugar después de los apóstoles, el Utorio. O sea, esto es de la lista sobre Adversus Aeres de Irineo de León en el siglo II. Ya poner en tela de juicio a alguien como Irineo de León, bueno, ahí tendría nuestro amigo Salvador Barragán que darnos también unas pruebas evidentes. De este libro Urbi et Orbi, 2000 años del episcopado y el papado, también hay otra cita también, que también hay otro historiador, no solamente, mire que vamos mirando, a ver, Eusebio de Cesarea lo cité inicialmente de Pablo Deiro. Después viene Irineo de León. Ahora también Egesipo, que también hablamos anteriormente, también del siglo III, expuso en sus memorias que viajó desde Oriente buscando las verdades doctrinas transmitidas por los apóstoles. En un primer momento las encontró en Corinto, luego en Roma. Las dos iglesias son apostólicas. Había seguido transmitiendo interrumpidamente la doctrina de los apóstoles
Irineo de León también tomó partido contra los gnosis hacia el año 180, lo veíamos, publicó en su tratado contra los herejes, en el que retomaba el argumento de la tradición apostólica formulada por Egésipo. En el resumen, se remitía a la más grande y más antigua iglesia conocida por todas, fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, la iglesia de Roma. Eso también lo dice Egésipo. Vemos también Irineo de León y vimos también Eusebio de Cesarea. También de la misma que veíamos también de Tertuliano en el siglo III, también del 160 al 230, que también lo cité inicialmente, confunde a los herejes ya que no pueden presentar a ningún apóstol como fundador de sus comunidades. En cambio, de la Iglesia Católica agrega como Iglesia de Esmirna, nos presenta a Policarpo, colocado por Juan, la de Roma Clemente, ordenado por Pedro, y de un modo semejante lo hacen las demás, con las que tienen por propagación de la semilla apostólica puesto en el episcopado de los apóstoles. O sea, tenemos a Tertuliano, tenemos a Egésipo, tenemos a Irineo de León, tenemos a Eusebio de Cesarea. O sea, son 4 grandes personajes, todos coinciden en la misma sucesión apostólica y sobre todo lo más importante, donde nos hablan también de lo que era Roma. Ahora, lo que siempre Salvador Barragán ha hecho alusión de Justo L. González, en físico, no de la otra obra que había mostrado de pensamiento abreviado del cristianismo, sino Historia del cristianismo, obra completa de Justo L. González, páginas 84 y 85, la respuesta de la Iglesia a la sucesión apostólica. Que sea Justo L. González, al que el mismo Salvador Barragán dice que es una gran eminencia, que yo lo estaba tergiversando, que eso no decía, que eran mentiras. Nos dice, lo voy a leer de forma textual porque es bien interesante. En última instancia, sin embargo, el debate de los herejes se centraba en la cuestión de la autoridad de la Iglesia. Esto no se debía sencillamente a que fuera necesario que alguien decidiera quién tenía la razón, sino que se decía más bien el carácter mismo de lo que se debatía. Los herejes decían que las verdaderas enseñanzas de Jesús habían sido pasadas a través de algún apóstol y que ellos eran los verdaderos depositarios de esas enseñanzas. En el caso de los gnósticos se trataba de una supuesta tradición secreta. Según ellos, Jesús les había enseñado la verdadera gnosis, a tal cual apóstol, a su vez lo había hecho llegar a los gnósticos. En el caso de Marción se trataba de los escritos de Pablo, en los cuales después de expurnar toda referencia positiva al judaísmo, Marción creía encontrar en el evangelio original. Frente a los gnósticos y a Marción, el resto de las iglesias cristianas verdaderas decía poseer el evangelio original y las enseñanzas verdaderas de Jesús. Por tanto, lo que se debatía era en cierto sentido la autoridad de la iglesia, de la única iglesia apostólica del siglo I, que hace la translación al siglo II y que el mismo Ignacio de Antioquía le llama ya católica, frente a las pretensiones de los herejes. En tales circunstancias, el argumento de la sucesión apostólica cobró especial importancia para refutar a los gnósticos. Lo que este argumento decía era sencillamente que si Jesús tenía alguna enseñanza secreta que comunicarles a sus discípulos, lo más lógico sería suponer que le confiara tal enseñanza a los mismos apóstoles a que les confió la dirección de la iglesia. Ya hemos visto también la misma sucesión apostólica, a quienes ellos mismos erigieron: Clemente Romano, Lino, Ignacio de Antioquía, Papías, Policarpo de Esmirna. Y si tales apóstoles a su vez habían recibido algún secreto, sería esperar que lo transmitieran no a algún extraño, sino a las mismas personas a quienes confiaron la dirección de la iglesia que iba fundando. Por tanto, si hubiera tal enseñanza secreta, esa enseñanza no se encontraría sino entre los discípulos directos de los apóstoles y sus sucesores. Mire bien, Salvador Barragán, Justo L. González, dice: pero el hecho de que los jefes de las iglesias, ya habían episcopos de las iglesias, que en el día de hoy, o sea, siglo II, es decir, en el siglo II, pueden reclamar esa sucesión apostólica, niegan unánimemente que hayan habido tales enseñanzas secretas. O sea, los mismos líderes del siglo II, los mismos líderes que siguieron a la generación de los apóstoles, Ignacio de Antioquía, Clemente Romano, Policarpo de Esmirna, Clemente de Alejandría, bueno, y muchos otros de estos, de eso se está refiriendo. Por tanto, todo lo que pretende al hereje al decir que posee una tradición secreta es suponer que la iglesia de Jesucristo era falsa. O sea, una iglesia verdadera contra los gnósticos, una iglesia que tenía jerarcas, que tenía sucesión apostólica contra estas supuestas gnosis secretas. Esto le está diciendo Justo L. González directamente, página 84 y 85, sin tergiversar, ni agregar, ni quitar nada.
Al fin de darle fuerza a este argumento era necesario mostrar que los actuales obispos de la iglesia eran sucesores de los apóstoles, siglo segundo. Esto no era del todo difícil, mire bien lo que dice Justo González, por cuanto en varias de las más antiguas iglesias existían listas de obispos que servían para unir el presente con el pasado apostólico. Roma, Antioquía, Éfeso y otras sedes episcopales poseían tales listas. Vuelvo a repetir, Justo L. González, Roma, Antioquía, Éfeso y otras sedes episcopales poseían tales listas. Los historiadores, eso sí, dudan hoy acerca de la exactitud de los datos que esa lista nos dan. Pues al parecer algunas iglesias, no es relevante, Roma entre ellas no hubo al principio un obispo en el sentido moderno, sino que un grupo de varios oficiales que recibían a veces el título de ¿qué? De obispos y otras el de ancianos. No obstante, a Clemente Romano se le conoce siempre con el título de episcopo y a él se le conserva una carta a los Corintios, se hacía en el año 95 a la comunidad de fieles en Corinto desde Roma por un tratado de los presbíteros para deponerlos cuando aún vivía el apóstol Juan en Éfeso, al cual nuestro amigo Salvador Barragán nunca me ha podido responder eso. ¿Por qué los mismos cristianos de ese entonces no fueron a Éfeso, que estaba en Turquía, cuando aún vivía el apóstol Juan, y más bien un obispo de Roma, de una jurisdicción muy diferente, fue el que medió en ese tratado? Por otro lado, por otro caso, sea a través de los obispos de otra clase de oficiales, el hecho es de que la iglesia del siglo II podía mostrar una conexión con los apóstoles. Justo L. González, mire lo que dice, no pone en tela de juicio la sucesión apostólica ni la lista, simplemente dice que pueden llamarse presbíteros, pueden llamarse obispo, pero eso es irrelevante, pero lo más importante es que sí hay esa sucesión apostólica. Que entonces de aquellas iglesias fundadas después del tiempo de los apóstoles y que no pueden reclamar para sí esa misma sucesión, sigue diciendo Justo L. González, no eran apostólicas, dice en términos interrogativos, sí lo eran. Pues no se trataba aquí de que todas las iglesias pudieran mostrar su conexión directa con los apóstoles, sino que se tratara más bien de que todas consideraran en la fe y que pudieran juntamente mostrar que eran la fe que les había enseñado por los apóstoles. De hecho, también cité en el video pasado el mismo credo de los apóstoles del siglo II, que también era muy conocido y que hoy en día también profesan las mismas iglesias cristianas de la Reforma, al cual también nuestro amigo Salvador Barragán guardó completamente silencio, donde se dice en la Trinidad se le da gloria al Padre, se le da gloria al Hijo, se le da gloria al Espíritu en la única iglesia fundada por Jesucristo. Lo dice la Biblia de la Reforma protestante, no Biblia de la Reforma. En fechas posteriores, la idea de la sucesión apostólica fue llevada mucho más lejos y se llegó a pensar que la ordenación de los mismos solo era válida si tales ministros eran ordenados por obispos que poseían sucesión apostólica, pero no, como dice acá, no en Roma, no en Antioquía y no en Éfeso, sino en otras, ¿no? Que lo más importante es que Justo L. González no pone en tela de juicio la sucesión apostólica de Roma, la misma que veíamos de Ignacio de Irineo de León, de Tertuliano, de Eusebio de Cesarea y de Gésimo. Ahora le toca a Salvador Barragán también debatirle no solamente, como veíamos a Pablo Deiro, que lo hizo inicialmente, donde sí decía que Pedro y Pablo fueron crucificados en Roma por Eusebio de Cesarea, sino también a su mismo erudito que es Justo L. González. Pero no termina ahí. Dice, pero en el siglo II no se trataba de esto, sino solo de la unidad doctrinal, no es lo mismo que aparece en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. De hecho, la mayoría de las iglesias no podían reclamar para sí un origen apostólico, solo con la excepción, como veíamos también, para que no quede duda, no es Roma, no es Antioquía y no es Éfeso. Está haciendo la aclaración Justo L. González, ¿no? Página 84 y página 85. Pues había aparecido en lugares donde el cristianismo había llegado por medios desconocidos. A la larga, y esto es lo que siempre hace referencia nuestro amigo Salvador Barragán, pero se descarta lo otro, ¿no? A la larga, algunas de las iglesias en las ciudades más importantes, como Alejandría y Constantinopla, no Roma, ¿ve? Inventaron sus propias leyendas acerca de sus orígenes apostólicos. No obstante, dije que ya había un obispo en Roma, en Alejandría, hacia el año 180, y que también Clemente de Alejandría es para esa misma fecha, ¿no? O sea, aunque no puedes, estas mismas listas también en Constantinopla, sabemos que en Constantinopla también un gran patriarca, un gran teólogo también, designado después por el mismo, los patriarcados que hizo Constantino, como fue también alguien que admira mucho nuestro amigo Salvador Barragán, que es el mismo San Juan Crisóstomo, que quiere decir pico de oro, porque era un gran orador, ¿no? O sea, eso también podemos constatar. O sea, no podemos constatar toda esta, pero sí podemos hablar de algunos patriarcas, algunos obispos de estas mismas sedes, pero no pone en tela de juicio nunca Justo L. González a Roma, que es lo que más me interesa. Dice, pero por lo pronto lo importante era sencillamente que todas las iglesias concordasen frente a ¿qué? Frente a los gnósticos y a Marción, en lo esencial de la fe y que varía de ellos y que
varias de ellas podrían mostrar que su propia doctrina era la que los apóstoles les habían enseñado. O sea, más que las listas en sí, era que era una misma doctrina, una sana doctrina, la misma línea de lo mismo que creían los cristianos, cristológicamente hablando, y también bajo la asistencia del Espíritu Santo, porque nunca ha dejado de actuar. Por otra parte, si vemos el origen de la idea de la sucesión apostólica dentro de su propio contexto, veremos que no se trata de limpiar o de limitar o suscribir el derecho a pensar o enseñar. Frente a los herejes que decían tener una doctrina secreta que solo ellos conocían, la iglesia señalaba así su doctrina, abiertamente enseñando que todo desde la época de los apóstoles era verdadero. Y frente a las pretensiones de los herejes en el sentido de que sus enseñanzas se basaban sobre los secretos de tal o cual apóstol, la iglesia cristiana, que ya se llamaba católica por Ignacio de Antioquía, apelaba a la doctrina universal, mire bien, universal la doctrina, o sea, universal católicamente hablando, de todos los apóstoles. Esto es lo que nuestro amigo Salvador Barragán, cuando cita a Justo L. González, no dice solamente, o sea, el contexto general es lo que aparece en la página 84 y 85. De hecho, en el mismo libro de Justo L. González, página 17, aquí está. Si me la puedes mostrar en pantalla, por favor, Joel. En pantalla grande, aquí está. Mire bien. Historia del cristianismo, Justo L. González, página 17, página 18 y página 19. Dice Justo L. González, cronología, emperadores de Roma, obispos, escritos y acontecimientos. ¿Cuáles son? Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sisto, Telésforo, Higinio, Tío, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calisto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián, Cornelio, Lucio, Esteban, Sisto II, Dionisio, Félix, Eutiquiano, Cayo, Marcelino, Marcelo, Eusebio, Milciades y Silvestre. Del propio libro de Justo L. González, al cual mi amigo Salvador Barragán le estaba diciendo que lo estaba tergiversando, que estaba diciendo que sí, que eso no era verdad. Bueno, ahí está lo que nuestro amigo también, Justo L. González, doctor en teología, historiador, pastor de la rama metodista, nos dice sobre ese tema de la sucesión apostólica, igual que lo vemos de Pablo Deiros, igual que también lo vemos de la lista de Tertuliano, de Gésipo, de Irineo de León, y bueno, ahí entonces concluyo esta intervención y vamos a ver entonces de qué manera también Salvador. Y no olvidemos también, como decíamos también, el mismo también, Alfonso Ropero, que él también citó, que también habla de Lino como primer sucesor de Pedro. O sea, eso ahorita está, Salvador Barragán, la tarea también de refutar a Alfonso Ropero, a Pablo Deiros y a Alfonso Ropero. Adelante. Ok, perfecto. Listo, muy bien, muchas gracias, Guido Rojas, teólogo católico. Acabas de cumplir con tus 20 minutos y bueno, el añadido de 1 minuto y 30 segundos también que había separado del anterior exposición. Así que gracias, Guido. Como siempre, muy buena exposición. A continuación, le cedo la palabra al exponente evangélico Salvador Barragán para que también culmine con sus 20 minutos de refutación. Adelante, Salvador, 20 minutos. Gracias, mi hermano. Bueno, miren, como siempre sucede con Guido, ¿verdad? Por no leer bien lo que sucede en el libro. Fíjense lo que dice el doctor Justo L. González, la respuesta a la sucesión apostólica. Guido, ustedes escucharon que dijo, excepto Roma. O sea, Roma se libra de todo. Eso es mentira, Guido Rojas. Por eso te he dicho que tienes que leer bien. Dice el doctor Justo L. González, los historiadores dudan hoy acerca de la exactitud de los datos que esas listas nos dan, pues al parecer en algunas iglesias, Roma entre ellas, Guido, Roma entre ellas, Roma está incluida en esa duda. No hubo al principio obispos en el sentido moderno. ¿Qué es obispo en el sentido moderno? Como lo tienes tú, un obispo universal, una sucesión apostólica interrumpidas, transfiriendo las llaves de Pedro. No había, Guido, te lo vuelvo a leer. Los historiadores dudan hoy acerca de la exactitud de los datos que estas listas nos dan, pues al parecer en algunas iglesias, Roma entre ellas, no hubo al principio obispos en el sentido moderno. ¿Qué más dice el doctor Justo? Sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían unas veces el título de obispos y otra el de ancianos.
Pacatazo, Guido. Te refutaste solito con esto porque yo no había pensado en este argumento. Lo pensé ahorita que me lo diste, pero yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Nuevamente, tercera vez, sino que hubo un grupo de varios oficiales, colegio, que recibían una vez el título de obispos y otra el de ancianos, pero en todo caso, sea a través de obispos o sea a través de oficiales, el hecho que la iglesia del siglo II podía mostrar su conexión con los apóstoles. Pacatazo, Guido. El doctor Justo te refuta rotundamente en cuanto a ello. Ahí queda refutado. Podemos ver que también nuestro amigo Guido Rojas también no mencionó a Ignacio, no mencionó a Policarpo, no mencionó nada, ni la Biblia, nada. Él se va con lo que hace nuestro amigo Guido Rojas, que arma sus propios muñecos de paja y él mismo los derrumba. ¿Por qué digo esto? Porque yo no toqué esto a la refutación. Yo toqué a Ignacio y yo quería que me refutara esta parte. Por eso lo evidenció así. Nunca toca un punto de los que yo le doy. Siempre él mismo hace sus argumentos y él mismo los refuta los argumentos que yo no he tocado. Aquí regresen el video y aquí ahora yo toqué esto, por eso no lo refuta, porque no tiene fuerza, no tiene argumentos. Pero aquí queda refutado con lo del doctor Justo L. González. Ahora vamos a mencionar lo que dice nuestro querido Guido Rojas. Dice Guido Rojas, dice el doctor Justo L. González, dice, llama a los presbíteros o ancianos, que no menciona obispos monárquicos. Dice que eso no es relevante. Sí es relevante, Guido. Es lo que te vengo marcando todo el debate, que había ancianos y diáconos, un colegio. El anciano no es el obispo. No salgas con esas falacias anacrónicas. Dices que aparte Roma no está excluida. Te demostré que sí. Te demostré que Constantinopla, y lo dice, te autorrefutaste solo, porque ustedes dicen que tienen sucesión apostólica en las 12 sedes, no nada más en Roma. ¿Sí? Ustedes aceptan el poder compartido con Constantinopla, que muchos años peleó y Roma estaba de acuerdo, Nicea estaba de acuerdo, los cánones de los concilios estaban de acuerdo, que tenían una sucesión apostólica en Constantinopla. Ahora tú estás diciendo que no, después de 2000 años, tú vienes y refutas a los ortodoxos con un libro protestante. Eso es absurdo y ridículo, Guido Rojas, por favor. Otra de las cosas que dice nuestro querido Guido Rojas, dice, la lista que muestra la sede en Roma. Bueno, vamos a ver qué nos dice Eusebio, Lino y Tertuliano, para que vean cómo se derrumba y se cae a pedazos la sucesión apostólica. ¿Quién tuvo primeramente la lista de sucesión apostólica? Los gnósticos, y se los voy a leer. Fue el gnóstico, llamado a hacerse llamar cristiano, Ptolomeo, quien proporcionó la evidencia más antigua que conocemos de este nuevo uso, orientado teológicamente en la carta a Flora. Habla explícitamente de la tradición secreta y apostólica que complementa la colección canónica de las palabras de Jesús al ser transmitido a través de la sucesión. ¿Cuál es esa lista que tanto piden los católicos y Mónico y todos ahí? Y Mojica también, la lista de los gnósticos de sucesión, al citar los testigos originales e incluso intermediarios por quienes se hicieron públicas estas tradiciones secretas, no fue un problema. Basílides apeló a Glaucias, el intérprete de Peter, a través del propio Pedro. Se supone que Valentino fue instruido por Teodas, un discípulo de Pablo. Los carpodrotianos apelaron a Mariam, a Salome, a Marta, a los atenienses, a Mariam, a quien Santiago, el hermano del Señor, esa era la enseñanza gnóstica. La iglesia responde a que esa enseñanza no es una enseñanza bíblica y no es una enseñanza de los apóstoles. Esta es la primicia de la sucesión apostólica. ¿En qué responde Irineo? Vamos a refutar a cuanto dice Guido Rojas de Irineo. Él quiere asentar que los historiadores están dando una verdad. Eso no es verdad, Guido. Eso es lo que dice la historia y la tradición. Pero ahora vamos a ver las incongruencias de tu tradición. Vamos a citar a Irineo. Irineo es el que da la primera vista de los obispos de Roma. Entonces, dice él que los benditos apóstoles que fundaron y construyeron la iglesia transmitieron al gobierno episcopal a Lino, ¿sí? Que Pablo, recuerda la carta a Timoteo, el sucesor de Lino fue Anacleto. Después de él, en tercer lugar, después de los apóstoles, el episcopado cayó en poder de Clemente. Ahora, los apóstoles en la iglesia podemos ver que antes que Lino, aquí el problema de Roma es que Irineo no menciona a Pedro como obispo, ¿sí? Menciona a los dos grandísimos apóstoles. Ahora,
La lista que da Irineo no menciona a Pedro como primer obispo, dice que los dos grandísimos apóstoles ordenaron a Lino. Entonces usted tendría que tener dos sucesores en Roma, tanto Pedro y como Lino, y eso es incongruente. ¿Por qué? Porque la sucesión episcopal que tienen en Roma cae sobre el derecho canónico inventado en el siglo XII y XIII por documentos falsos. Ahora, ¿cuál es el otro problema de la Iglesia Católica Romana? Es evidente que niega que Pedro fuera el primer obispo de Roma, ya que menciona a Lino como el primero y coloca a Pedro al lado de Pablo, no como papa, no como obispo universal, no como obispo monárquico, sino como un mero predicador del evangelio que puso los cimientos doctrinales de esa comunidad, lo cual hay mucha incongruencia porque no hay fuentes de que Pedro haya sido el fundador de la Iglesia de Roma, y te lo he demostrado en todos los debates que cuando Pedro escribe a Roma no menciona cuando Pablo escribe a Roma no menciona a Pedro. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Guido Rojas también con Tertuliano, contemporáneo también de los apóstoles, que vivía en una época en la Iglesia de Roma que tenía obispos? ¿Qué es lo que nos dice Tertuliano? Tertuliano nos dice que Clemente fue ordenado obispo por Pedro. Entonces, dice Tertuliano que el apóstol Pedro ordenó directamente ¿a quién? Ordenó directamente a Clemente, lo cual la Iglesia Católica Romana, ¿sí?, no puede lidiar con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Tertuliano? Tertuliano dice que la Iglesia de Esmirna registra a Policarpo como el sucesor del apóstol Juan. Al igual, la Iglesia de Roma dice que Clemente fue ordenado de manera similar por Pedro. Ojo, en primer lugar es necesario aclarar que el hecho de que Tertuliano dijera que Clemente fue ordenado por el obispo por Pedro no implica que crea que Pedro sea el primer obispo de Roma, porque no lo menciona, porque en el mismo contexto dice que Policarpo fue ordenado obispo de Esmirna por Juan. Sin embargo, Juan fue obispo de Éfeso y no de Esmirna. Así que como Policarpo fue el primer obispo de Esmirna, Clemente también fue el primer obispo de Roma según la tradición de Tertuliano. También hay que señalar que Tertuliano no estaba dando una opinión personal, sino citada según lo que decía la tradición. La Iglesia de Roma en su tiempo dijo entonces que la Iglesia de Roma al final del siglo II tenía dos tradiciones, lo que nunca ha podido contestar Guido Rojas, ni Carlos Mojica, ni absolutamente ningún católico. Ahora, ¿cuál es el problema con Roma? Sí, la Iglesia de Roma al finales del siglo II dice que Clemente había sido el primer obispo de Roma, y ya vimos que Irineo dice que fue Lino. Roma se tiene que decidir por una de estas dos listas. Los datos simplemente no coinciden en la opinión católica actual. ¿Por qué? Porque Pedro, según murió en el año 60-63, Clemente fue ordenado según la tradición católica romana en el año 88 después de Cristo. Los católicos romanos más de 20 años después. Sin embargo, Tertuliano da a entender que Pedro estaba vivo cuando fue ordenado Clemente obispo. Entonces, Pedro tuvo que haber morir en el año 88 cuando fue ordenado por Clemente, según la tradición de Tertuliano. Es incongruente, es un rompecabezas que Roma no puede armar. Así se refuta la mentira de la tradición de la sucesión apostólica con su incongruencia. Ahora, ¿qué es lo que el otro problema que tiene Roma? Por la sencilla razón de que nadie puede después de la muerte ordenar a una persona, ¿sí? Ahora Roma ordena la sucesión cuando mueren los obispos de Roma. Aquí el documento nos dice que no, que lo hicieron en vida, y eso no es con lo que la tradición que tiene la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿qué nos dice Eusebio de Cesarea que citó Guido Rojas? Le vamos a refutar el argumento de Eusebio. Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico del siglo III, fue fuertemente influenciado por los escritos de Irineo, por lo cual da las listas que confieren. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, después del martirio de Pablo y de Pedro, Lino fue nombrado como el obispo de Roma. Pablo lo menciona en Gálatas, según lo dice la tradición, el mismo argumento de Irineo. Dice, tenga en cuenta también que para Eusebio, Lino fue nombrado primer obispo de Roma, Lino, después de la muerte de Pablo y de Pedro, lo que contradice expresamente a Irineo, Eusebio de Cesarea. Por eso me da gusto que me lo mencione Guido Rojas, porque Eusebio e Irineo no se ponen de acuerdo con Irineo, quien, como hemos visto, cree que Lino fue ordenado obispo de Roma mientras Pablo y Pedro todavía vivían. ¿Y qué es lo que nos dice Eusebio? Dice que todavía Eusebio, en la visión que tiene Eusebio, Clemente había sido el tercer y no el cuarto obispo de Roma. Allá hay otra incongruencia de parte de Roma que no puede lidiar citando a Eusebio, porque Eusebio mismo los refuta con la incongruencia de la lista del orden cronológico de la sucesión apostólica. ¿Qué es lo que dice de Pablo? Pablo también
Pablo también da fe de que Clemente, tercer obispo establecido en la iglesia de Roma, era su colaborador, dice Eusebio. Entonces, para Eusebio, Lino fue el primero, después Anacleto y el tercero fue Clemente. Eso no dice Roma, Lino. El orden cronológico que da Eusebio no es el orden que tú tienes. Por lo tanto, hay incongruencia y Eusebio mismo te refuta, Guido Rojas. Una vez más vemos que este Lino es considerado el primer obispo de Roma en lugar de Pedro. Y ustedes tienen, fíjate bien también que Eusebio no menciona a Pedro como obispo primero de Roma, porque la iglesia primitiva sabía que Pedro no había fundado la iglesia de Roma, ¿sí? Esa es otra refutación a tu argumento, Guido. Entonces, lo que está pasando aquí, que vino Pedro en sus últimos años de su vida y tomó el papel como obispo, ¿sí? Como lo quiere hacer entender la Iglesia Católica Romana. Ahora vamos a lo más fuerte que tenemos en cuanto a la sucesión. ¿Cuántos minutos me queda, hermano Joel? En cuanto a la sucesión apostólica. 8 minutos. ¿Cuánto? 8 minutos. 8 minutos, gracias. ¿Qué es lo que nos dice la historia acerca de este tema? El catálogo de Liberia, que Guido le aterroriza este documento del catálogo liberiano. El catálogo liberiano es el primer documento donde nombran a Pedro obispo de Roma universal. ¿Sí? Documento apócrifo, documento a base de documentos espurios. Se los voy a demostrar por qué. En el año 354 es el primer documento de la historia de la iglesia que sitúa a Pedro como el primer obispo de Roma. Casi 354 años de la muerte de Pedro lo hicieron ustedes obispo de Roma, porque ni Irineo, ni Tertuliano, ni Orígenes, ni siquiera Eusebio lo menciona como el primer obispo. Ahí queda refutado, Guido Rojas. El gigantesco volumen de las contradicciones con los otros documentos de la época, con la lista muy oficial de papas ofrecida hoy por la Iglesia de Roma, debería ser suficiente para cualquier católico se avergüence de tener el valor de citar el catálogo liberiano como cualquier tipo de prueba o evidencia histórica. Y este es el documento que toman los católicos romanos para hacer a Pedro primer obispo. Dice el documento del catálogo liberiano que Pedro, 25 años, 1 mes y 9 días, estuvo en los tiempos de Tiberio, César y Cayo, y Tiberia, Claudio y Nerón en el consulado de Minucio y Longino al de Nerón. Dice, sin embargo, murió con Pablo el tercer día antes de las calendas de julio, como el emperador Nerón siendo cónsul. Lino, 12 años, 4 meses, 12 días estuvo en la época de Nerón, desde el consulado de Saturnino y Escipión hasta el Capito y Rufus. Clemente, la lista del catálogo. Clemente, 9 años, 11 meses, 12 días estuvo en los tiempos de Galba y Vaspiano. Cleto, 6 años, 2 meses, 10 días estuvo en los tiempos de Vaspiano y Tito y él al comienzo de Domiciano. Anacleto, 12 años, 10 meses y 3 días estuvo en la época de Domiciano, desde el consulado de Domiciano. Evaristo, 13 años y 7 meses, 2 días fue en los días de Domiciano. Tenga en cuenta que esta cita a un supuesto Cleto, sucediendo a Clemente, y después de esto el tal Cleto aparece, hermano, con la sede de la sede. El Anacleto, ¿sí?, en la lista de la iglesia romana es solo el Anacleto como sucediendo directamente a Clemente, es decir, el catálogo de Liberia simplemente inventó a un tipo que no existe, inventó un papa que no tiene, se derrumba a pedazos la sucesión apostólica ininterrumpida, ¿sí? No existe. ¿Por qué? ¿Qué crédito debemos dar a un catálogo que comete un error de ese tamaño, de esa grosería, ¿sí? Y podemos ver la vergonzosa error que tiene el catálogo liberiano. ¿Cómo puede ser un documento o un catálogo fiable donde todos tenemos que confiar lo que dicen los católicos romanos? Que llega a inventar un supuesto Cleto que nunca existió. ¿Por qué? La Iglesia Católica Romana, ojo, tiene una lista y esa lista dice que fue Pedro, el año 64-67, Lino, 76-79, aquí viene el error, Anacleto, 88-92 y después viene Clemente y no aparece ningún Cleto. No aparece ningún Cleto dentro de estas listas. Los romanos podrán decir que Anacleto y Cleto es el mismo, pero aquí está el error garrafal. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, por qué no podemos confiar en las listas de la sucesión apostólica? Cuando Guido está citando a un historiador como Justo, como Pablo Deiros, como Adolfo Harner, ellos están citando lo que dice la historia. No están diciendo que sea verídico. Eso es lo que Guido no ha alcanzado a captar. La historia no puede inventarse una nueva lista porque ya existía una. La carga de la prueba la tiene Guido Rojas a probarme que esa lista es de origen apostólico. Me está citando documentos del año 180, de Eusebio, pues todo eso, pero aquí está la refutación. Ahora,
¿Cuál es el otro problema que tiene que lidiar nuestro querido amigo Guido Rojas? ¿Sí? La muerte de Pedro y de Pablo se presentaron como ocurridas en el catálogo liberiano en el año 55 después de Cristo. Clemente sucedió a Lino en el 67 y Anacleto, el verdadero sucesor de Lino según Roma, se duplica y sigue a Clemente, primero como Cleto y luego como Anacleto. La muerte de Clemente se conservó ya que había ocurrido 16 años antes de convertirse en obispo, de acuerdo con la fecha más aceptada que hemos recibido, y los errores no se limitaron a los pontificados del siglo I. La fuente utilizada por Hipólito ni siquiera es exacta sobre el Papa Pío I, de eso sería otro tema acerca de lo que es el fragmento Muratori. Entonces, la base de los documentos fajutos de este tipo de los apologistas católicos hacen la fiesta en la parte superior de los laicos en su sitio web. ¿Por qué? Porque no tienen otras fuentes. Entonces, así se derrumba la sucesión apostólica, hermanos. El catálogo liberiano que toma la Iglesia Católica Romana para la sucesión apostólica tiene un error garrafal con Cleto y con Anacleto. Ese catálogo liberiano le pone, el catálogo liberiano, un personaje de papa que no existió. Ojo, Eusebio nunca mencionó a Pedro como obispo de Roma, jamás. Ojo, Irineo nunca mencionó a Pedro como obispo de Roma. Ojo, cuando él me cita a Orígenes, a Ignacio de Antioquía como sucesor, le estoy mostrando por medio de Ignacio que él dijo que él no tenía sucesor en Antioquía. Su sucesor era ¿quién? El mismo Jesucristo. Ahora, si mi oponente está diciendo que hay un sucesor en Antioquía, tiene que reconocer que la primacía de Pedro la tienen los antioqueños por Ignacio, no lo lino por Pedro en Roma. ¿Por qué? Porque también los antioqueños, las dos iglesias en Antioquía que son ortodoxas, reclaman la sucesión apostólica por Ignacio de Antioquía. Eso no tiene ninguna fuerza y eso no tiene ningún valor. Ahora, nuestro amigo Guido Rojas termina diciendo, es que ahí está la lista de los ancianos y de los presbíteros. No es relevante que sean ancianos, sí es relevante, Guido Rojas. ¿Por qué? Porque ustedes los ancianos no son los obispos, ustedes los ancianos son los sacerdotes y los obispos son los verdaderos sucesores. Es relevante y es una refutación cuando tú mencionas y marcas esas mismas cosas. ¿Por qué? Cualquier persona que ha hecho apologética y sabe de lo que estamos hablando, ¿sí? Se va a reír de tu argumento tan débil, querido Guido Rojas, con los comentarios que haces. Otra de las cosas que dice nuestro querido Guido Rojas es que dice que... Dice que me mencionó un diccionario evangélico, dice, según la tradición. Claro, según la tradición, porque no hay nada verídico. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que Tertuliano, que Irineo, que el mismo Orígenes de Alejandría, que las constituciones apostólicas y el más fuerte que es el catálogo de Liberia, ojo, 354 años después de Cristo, hacen por primera vez los católicos romanos a Pedro, obispo universal de la Iglesia Católica Romana. Ojo, ese documento menciona a un papa que no existió porque hay un error garrafal, ¿sí? Hay un error garrafal. Ahora, ¿qué nos dice Jerónimo acerca de ello? En el año 347 dice Jerónimo, Clemente, de quien el apóstol Pablo escribe a los filipenses, dice, con Clemente y otros de mis compañeros de trabajo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, el cuarto obispo de Roma después de Pedro, si de hecho el segundo era Lino y el tercero Anacleto, aunque la mayoría, ojo, de los latinos piensan que Clemente fue el segundo después del apóstol. Seamos sinceros, Guido, no saber el tipo que quién era el segundo sucesor o el cuarto obispo, como lo dice la tradición, que también altera el orden de los demás, la lista de los obispos en este momento no era muy diferente, ¿sí?, de una prueba falsificada, de algo inventado, de patear el cubo, de no poder rodar el balón, de la lista de San Agustín, que también hay incongruencias, que menciona a Clemente como el tercer obispo de Roma, y para ustedes Clemente de Roma es el cuarto y San Agustín dice que es el tercero. Entonces, cada argumento que vemos en la sucesión y en las listas es un verdadero desastre. Tiempo Gracias. cumplido. Muy bien. Vamos a parar el tiempo. Reiniciamos. Perfecto, muchas gracias Salvador Barragán, gracias Guido Rojas. Y bien, damos por finalizado este bloque de refutación de 20 minutos para cada expositor o debatiente y por ende damos por finalizado también este debate emocionante, interesante, candente, pero muy importante sobre la sucesión apostólica. Y como lo dijo mi estimado Guido Rojas, esta es una tercera edición prácticamente de este debate sobre la
Sucesión Apostólica. Es una serie muy, muy buena en cuanto a argumentación, en cuanto a información. Así que, bueno, mis estimados, saquen ustedes sus propias conclusiones de los argumentos que han escuchado en esta oportunidad. Así que finalizamos ya este debate sobre la sucesión apostólica. Espero que les haya gustado, mis estimados hermanos y amigos. Por favor, compartan esta transmisión, suscríbanse y por favor déjennos saber también sus comentarios y, como siempre les pido, con el respeto que nos debe caracterizar a todo cristiano. Muy bien, vamos a cederle ahora la palabra a ambos debatientes. Bueno, sin antes saludar a los miembros del chat. Un saludo para José Humberto Carrasco Quirós, para Jorge Cortés V, para Ana Karen Garza, Ada de la Garza, Evelio Cruz Herrera, Eric Montufar, Luis Ángel Cristo es Evangélico, Sofía Vigil, Feliciano del Valle, Ricardo Medina, Lola Cortés, Javier Rojas, y a todos mis estimados, Dios le bendiga, Renato Roncal, Azultrón, y bueno, gracias mis estimados, María Elena Herrera, y a todo Víctor González. Bueno, son varios nombres. Y bueno, a todos en general, mis estimados, gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo y en directo. Apologista evangélico David Ixoye, Jorge Encomenderos. Bendiciones, mis estimados. Muy bien, damos por finalizado esta transmisión, sin antes cederle la palabra a ambos debatientes para que se puedan despedir y recordándoles siempre, pues, que ya no podemos mencionar nada acerca del debate. Espero que haya sido de bendición para cada uno de los que nos está siguiendo en la transmisión. Así que, Guido, tienes la oportunidad de despedirte, mi estimado amigo y teólogo católico. Adelante, mi estimado. Gracias, Joel. Bendiciones. Siempre un honor poder estar aquí en el canal de Salvador Barragán. De hecho, sabemos que este debate también lo va a transmitir en mi canal en YouTube, Teólogo Guido Rojas, donde están también los otros dos debates anteriores, y en mi grupo de Facebook, Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas. Quisiera también extenderle una invitación a Salvador Barragán, ya que estamos acá. En días pasados hizo un video muy interesante con el pastor Cristian Villamizar sobre el tema de los santos. Él decía que eso era de origen pagano, pero no vi en el debate algunas fuentes. Quisiera invitarlo muy formalmente, ya que él siempre dice que está dispuesto a debatir con algún católico estos temas, para que en una próxima oportunidad podamos debatir ese tema sobre el origen del culto a los santos, no tanto la intercesión, porque el tema de ese video era el culto a los santos, origen. Dijo que era de origen pagano, pero quisiera que ampliara un poco más y que me diera esas fuentes, y yo también hacerlo desde la parte católica, si Salvador Barragán acepta esta invitación. No siendo más por el momento, bendiciones para el pueblo católico, pueblo evangélico, a Joel Muy allá en Lima, a nuestro amigo Salvador Barragán en México. Gracias por, como siempre, y quedamos en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones. Perfecto, muchas gracias, Guido Rojas. Gracias también, por favor, también suscríbanse a la plataforma de YouTube de nuestro amigo teólogo católico Guido Rojas. Lo pueden encontrar con ese mismo nombre, teólogo Guido Rojas, y también para que puedan seguir sus transmisiones y las publicaciones que él pueda realizar en su plataforma de YouTube. Gracias, Guido. Gracias por estar aquí con nosotros. A continuación, le cedo la palabra a Salvador Barragán para que también se pueda despedir. Adelante. Gracias, hermano Joel. Gracias también al licenciado Guido Rojas. Claro, él también tiene ahí su canal de apologista, no sé cómo se llama, pero ahí también pueden visitar su canal. Les recuerdo a todos los hermanos que ahorita, creo en una hora, se viene el debate del hermano Arnold Portillo contra un reformado de nombre Omar García. Creo que van a debatir la depravación total. Están todos cordialmente invitados a este debate. Muchísimas gracias, hermano Joel. Saludar un poquito a la audiencia, a Rafael Antonio, a mi hermano Álvaro Hernández, a Eric Montufar, a nuestra hermana Atena de México, que Dios la bendiga, a Juan Rodríguez Calderón, a Rosa Araujo, a nuestra hermana Ada de la Garza, a Jorge Cortés. Quiero saludar a nuestra hermana Ana Karen Garza, también de Monterrey. Saludar a mi hermano Pedro Ríos, a Carlos Manuel Veloz, Fey Razón, a Dani Córdoba, que Dios lo bendiga también.
Cristo es evangélico, que Dios lo bendiga, al pastor Luis Castro, a la hermana Lola Cortés, a Olivia Luke, al apologista evangélico David Itzoye, al pastor Eduardo Gutiérrez, al hermano Sebastián Olea, a Johnny Itzoye, al siervo Apolos, a David Iván, bueno, todos los hermanos que están ahí apoyándome, que Dios, a mi hermano Evelio Cruz Herrera también, que Dios lo bendiga, a mi hermano Frank Ardón, también bendiciones, a mi hermano Alex, al hermano Berlin, destruyendo el catolicismo también, que Dios lo bendiga. Gracias a todos. Perfecto, gracias Salvador. Y bueno, saludar pues a cada miembro del chat. Gracias mis estimados por seguir esta transmisión, como siempre lo digo. Dios bendiga sus vidas, gracias por suscribirse también a la plataforma de YouTube del apologista evangélico Barragán Salvador y por compartir esta transmisión. Su labor es muy gratificante. Gracias a cada uno de ustedes por compartir esta transmisión para que más personas se puedan sumar a ver estos debates que creo yo pues son de altura y de muy buena información histórica y teológica. Como siempre, complacido de moderar este tipo de debates. Así que me despido. Mi nombre es Joel Moody desde la ciudad de Lima, en la República del Perú, y deseo que Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones. Nos vemos en una próxima transmisión. Amén.